La entrevista en Memorias que Perduran, por esta ocasión, vía Zoom, nos permitimos trasladarnos hacia Denver, Estados Unidos, donde se encuentra nuestro entrevistado, quien diríamos que es un escritor y que además de haber vivido la infancia, la adolescencia en Cochabamba, ahora radica precisamente en Denver. Interesante saber que Claudio Ferrufino Coquiñot, con quien vamos a tener un cordial diálogo, vivió en Cochabamba, como decía, estudió en el Colegio Merinol y después la Universidad Mayor de San Simón. Estudió sociología, estudió ingeniería química, pero también idiomas. Y luego en Denver también estudió lengua moderna. De modo que esperamos que esta entrevista nos ayude a desentrañar la semblanza de vida de Claudio. Claudio, un gusto tenerte en el programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para el público que verá el programa. Gracias, Constantino, José, por la entrevista y un saludo a todo el público boliviano que está presente en esto. Claudio, ¿tú naciste en Cochabamba? Sí, soy cochabambino, de padre cochabambino, boliviano, y de madre argentina, nacida en Santa Fe, pero radicada en Córdoba. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Cochabamba? Bueno, muy lindos. He tenido una infancia dichosa, por decirlo así, con padres y 5 hermanos, éramos 6 en total, 2 hombres, 4 mujeres. Nuestra casa sigue ahí en la José Quintín Mendoza, que era, digamos, el límite entre lo urbano y el campo en Cochabamba, porque después de nuestra calle empezaban los campos de los Cachitos Gutiérrez y de ahí hasta la cordillera era todo campo, ¿no? Que ahora es todo urbano. Entonces era muy placentero y muy aventurero vivir ahí en la frontera, digamos, entre lo urbano y lo rural, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué recuerdos tienes de la infancia? Muchísimos, felizmente con tantos hermanos no estábamos aburridos, ¿no? Nos divertíamos, peleábamos y todo. Era un universo en sí mismo. Mis padres, 2 personas muy liberales, como diríamos, muy leídas ambos. Fue siempre muy placentero y un aprendizaje muy bueno el que tuvimos en la infancia. ¿Y los hermanos contribuían en los juegos, en la diversión? Claro, mucho. Además, estando ahí en el límite, el campo daba lo que puede ofrecer una miríada de insectos, de animales, arañas, tarántulas, libélulas, mariposas, muy rica, una experiencia muy rica que lastimosamente ya no tienen los chicos ahí en la región, en la zona esta, ¿no? Mm. Claudio, ¿qué influencia de tu niñez en Cochabamba crees que ha dejado marca en tu vida y luego en tu carrera literaria? Bueno, el aspecto educativo debido a mis padres, sobre todo, por Ujú. supuesto apoyado por la escuela como es común. Eh, Fue muy bueno, mis impresiones de infancia fueron siempre las de la curiosidad, tener curiosidad, la capacidad de asombro por lo que teníamos alrededor. Entonces eso es lo que ha marcado y ha marcado mi literatura posteriormente. Ujú.
Hablemos del ciclo primario y secundario. Cuéntanos si estuviste en el Merinol desde el básico hasta el secundario. Sí, primero y segundo básico estaba en la escuela Fátima, que era allá en la Heroínas, casi cerca de San Pedro. Después, ya para tercero de primaria, pasé al Merignol hasta graduarme de bachiller el año 77, ya en la parte secundaria. ¿Y qué tal fue tu formación en el Merinol? Muy bien, muy buena. Tuve buenos maestros, muchísimos amigos, varios de los cuales siguen siendo amigos 50 años después, 40 años después. Eh, no me arrepiento, no me quejo de eso, fue muy provechoso. Bueno, el Merinol, un colegio regentado por sacerdotes. ¿Qué tal te fue en el ámbito religioso? Bueno, había clases de religión que en realidad no les prestaba mucha atención, pero había unos religiosos norteamericanos y hombres y mujeres que eran personas muy buenas. Y Ujú. en realidad, que yo recuerde, no ponían mucho énfasis en convertirnos en muchachos religiosos, sino en que Ah, aprendiéramos y nos basáramos en las reglas, en las normas que ellos tenían como escuela católica, ¿no? Tengo ujú. buen recuerdo de un par de ellos, sí. ¿Alguna anécdota o recuerdo especial de esta etapa de tu formación académica? No especialmente Constantino, yo diría que es un desarrollo continuo y eh, todo sirvió con los avatares de siempre, de caídas y subidas en la época de crecimiento, ¿no? Ujú. En cuanto a los estudios, en la primaria fui un estudiante muy bueno, en la secundaria ya decaí, lo que es normal, cuando uno empieza a gustarle las mujeres y cosas así, ¿no? Y, Bueno, ahora hablemos de la etapa universitaria. Decía que habías estudiado en San Simón. Eh, Primero ingeniería exacto. química. ¿Por qué estudias ingeniería química? Bueno, siempre he tenido una pasión por la química, ah, eh, el álgebra, que bueno, no se usaba mucho en eso, la física, a pesar de no haber sido un buen estudiante en esas ramas técnicas en el colegio, pero era como el gusto por la química, la magia, el misterio que tenía la química. Uh, Lastimosamente ya cuando uno está en las clases técnicas, esa aura misteriosa va desapareciendo para convertirse en un martirio de números, ¿no? Y Ujú, finalmente abandoné, pero no he dejado, siempre leo cuestiones relacionadas ujú. con las ciencias. Y el Sí. caso de la sociología. Sociología, bueno, gracias a mis padres que tenían una linda biblioteca en casa, siempre me interesó leer literatura sobre todo, pero también historia y ensayística. Y a partir de eso fui inclinándome a estudiar sociología, que era lo más cercano a lo que yo quería hacer. No había antropología entonces, sino solo como materias sueltas. Me hubiera gustado estudiar antropología, pero estudié sociología. Sí. Ujú. Y luego idiomas. Idiomas también, tanto en Cochabamba, en la Facultad de Idiomas, Pedagogía e Idiomas, con énfasis en inglés y francés, y en Denver, en la Universidad de Colorado, Denver, estudié lenguas modernas, castellano, francés y castellano, inglés y colateralmente francés. Bueno, ¿y la dictadura militar en alguna medida afectó tu formación académica en la universidad?
Sí, sí, bueno, claro, afectó porque yo salí bachiller el año 77, Siete. viene el golpe de García Mesa el 80, y entonces, a partir de entonces, egresar de la universidad era una aventura de 10, 12 años si uno quería hacerlo, Ujú. ¿no? Por los golpes militares o todo, pero sobre todo afectó moralmente, por decirlo así. 24 años de mi vida los pasé bajo dictadura militar, ¿no? Lo que no es nada bueno para ninguna formación. No, sin duda. Bueno, ahora, ¿qué te llevó para irte a Denver, Estados Unidos? Bueno, me gustaba viajar, hice un viaje inicialmente por Perú, Argentina, pero el objetivo era llegar a Europa. Ah, estuve en Europa y después eh, como diría, circunstancias del destino, terminé en los Estados Unidos y me quedé 35 años. ¿Cómo describirías la transición de Cochabamba hacia Denver? Grande en cierta parte, porque por otro lado, la influencia del español ya 35 años atrás era muy grande en los Estados Unidos y en el nivel de trabajo que uno hacía, que son los trabajos menos remunerados, los que menos quieren los ciudadanos del país hacer, era común hablar español. Pero además tuve la grandísima experiencia de trabajar en el gueto negro, en los mercados de Washington, D.C., donde todos mis amigos eran negros, era la época del crack, del SIDA, entonces en términos de vivencias fue único. Bueno, ahora, eh, ¿cómo describirías, Claudio, la transición de Cochabamba hacia Denver? Ya, felizmente soy una persona que se adecua a cualquier lugar en el que esté y puedo vivir en cualquier lugar donde ponga mis pies. Pero por supuesto, eh, en esa transición existe el, la casi tragedia de la pérdida familiar, de la pérdida de amistades, de un mundo colectivo como era Cochabamba, de un mundo, de una sociedad con alta sociabilidad, alto intercambio social, pasar a una sociedad completamente individualista. Ese quizá fue el golpe más fuerte, el hecho de perder esa sociabilidad que uno tiene en nuestros países para vivir prácticamente en una soledad casi absoluta, donde no importa, a nadie le importa mucho qué haces o qué no haces, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué diferencias has encontrado entre estudiar en una universidad de Cochabamba, de Bolivia, y luego la de Denver en Estados Unidos? Y ya bueno, una diferencia muy grande es por supuesto, había eh, como se diría, había un programa de trabajo, de estudio, que en Estados Unidos siempre se cumplía. En Cochabamba estábamos al arbitrio de lo que sucedía en la política, cosa Mm. que en Denver no sucedió. Entonces uno podía hacer su cronograma de trabajo, de estudio, de sus materias, es decir, mucha más facilidad para poder estudiar en Estados Unidos que en Bolivia. Ujú. Ahora sí, hablemos de tu carrera literaria. Has publicado numerosas obras literarias como Diario Secreto, Ejercicios de Memoria. Bueno, y hay una lista larga.
¿Cuál de los libros consideras que es el más significativo? Bueno, he escrito 4 novelas que me gustan mucho. Quiero dedicarme más a la novela y la novela que más aprecio entre esas 4 mías es Muerta Ciudad Viva. Creo que es la más trabajada en, en términos sobre todo estéticos más que argumentales. Pero me gustan las 4 y mucha de mi obra son compilaciones de textos breves, porque a mí me gusta mucho escribir textos breves. He escrito en periódicos, columnas, pero también he escrito textos de opinión, de arte y cultura, que no tenían más de una página y media. Y de esos tengo un par de miles, ¿no? Van saliendo compilaciones de libros cada año. La editorial 3600 está publicando mi obra completa. Entonces hay ya muchísimas compilaciones fuera de mis 4 novelas, ¿no? Tengo preparadas ahora mismo 3 más, incluida una sobre la guerra de Ucrania, que esperemos salgan este año. Muerta Ciudad Viva, tengo entendido que está reflejando algunos aspectos de la ciudad de Cochabamba. Exacto, digamos el lado oscuro de la ciudad de Cochabamba. Ah, cierta vez Ramón Rocha Monroy comentó que él y Alfredo Medrano disfrutaban mucho de Cochabamba y que al leer Muerta Ciudad Viva, él se había encontrado con una Cochabamba que no conocía, el submundo, ¿no? Eh, que muy interesante, oscuro, por supuesto, pero una Cochabamba que seguramente sigue viva. Los submundos son los que más se mantienen, por supuesto que cambian, y esa novela empieza en una esquina en Caracota, en el mercado, una esquina del mercado Calatayud, y de ahí va derivándose por toda la ciudad, pero sobre todo por la zona sur de Cochabamba. ¿Y cómo es que te inspiras para escribir este libro? Bueno, lo viví en realidad. Las páginas de Muerta Ciudad Viva, como casi toda mi obra, tienen un tinte autobiográfico y, y viví mucho de lo que está escrito ahí, o lo vivieron amigos, compañeros, de los que yo me fui alimentando de sus historias. El sur para nuestra juventud fue pródigo en chicherías, en bares eh, terribles, en ese submundo que retrato en esa novela. Ahora, también podríamos mencionar que recibiste el premio Casa de las Américas el año 2009, el exilio voluntario. Este libro tiene que ver con la transición que va de Cochabamba a Denver. Exacto. Bueno, en realidad la transición de Cochabamba a Washington, D.C., Oh, donde primero. viví, y Ya. Virginia, donde viví 3 años y medio. Ujú. Y sí, trata mucho de esa transición, de, no solo de los asuntos prácticos de la vida diaria, sino también del aspecto mental, moral, espiritual del personaje principal, viviendo estos cambios radicales, ¿no? Entre un lugar y el otro. El exilio voluntario, así se llama el libro. Exacto, sí. Cuéntanos más o menos en resumen de qué trata el libro. Eso es la emigración de un universitario cochabambino, falto de futuro en su patria, en su país, eh, la, como diríamos, el andar perdido en un mundo que no ofrece muchas alternativas. Entonces el andar tomando, bebiendo, eh, con mujeres, con todo, algo que no hubiera tenido, digamos,
un fin práctico, provechoso. Y es la decisión de emigrar y de este sujeto, el personaje, y después es el contar sus anécdotas, sus desdichas, sus alegrías y tragedias en una sociedad muy distinta a la suya. Diríamos que es un libro testimonial, Testimonial, autobiográfico, sí, autobiográfico. sí, se puede hablar de ambas cosas y, por supuesto, como dije antes, el escritor se alimenta de la vida de los otros, es una suerte de vampiro, entonces lo que es un retrato, digamos, semi-autobiográfico del personaje, en realidad es un retrato de una sociedad y de un grupo entonces de inmigrantes de aquella época, ¿no? Entre los que se contaban los refugiados de El Salvador por la guerra civil que había en ese país entonces. Ujú. Pero también decías que habías incursionado en columnas periodísticas, en ensayos que se han publicado en gran parte de América Latina. ¿Cómo lograste equilibrar el trabajo de ciencia ficción, de ensayista con el periodismo? Bueno, en realidad tuvo su peso, su sacrificio en términos de no dormir, por ejemplo. Mucha parte de mi vida de inmigrante la he pasado despierto, sin mucho tiempo para dormir. Y en esos intervalos entre trabajo y trabajo escribía tanto ficción como me nutría, por supuesto, de noticias, de lo que sucedía en el mundo, lo que me permitía escribir artículos de opinión, muchas veces bien subjetivos, pero que también tenían su dosis de literatura, como encuentra Pablo Mendieta Paz, nuestro ejemplar músico que vive en Santa Cruz, que siempre me decía que mis textos políticos, entre comillas, eran en realidad textos literarios. Ujú. Hablemos de tu estadía en Estados Unidos, la migración y la adaptación. ¿Cómo fue adaptarte a esa nueva cultura? Bueno, no diré que fue muy doloroso, porque además nunca rompí los vínculos con Bolivia. Era una presencia constante de Bolivia a través de mi familia, de los amigos. Hablaba todos los días por teléfono con mis padres, entonces eso eh, eh, impedía que fuese tan drástico el cambio, ¿no? Entonces me fui acomodando a la nueva realidad y viviendo todavía la realidad anterior. Eh, Ujú. no fue tan difícil, para decir verdad. Ahora, ¿qué desafíos y oportunidades has encontrado para vivir en Estados Unidos? Decías 35 años. Sí, bueno, ahora ya estoy ahora acá visitando a mis hijas, pero en octubre del año pasado me trasladé a Cochabamba, he retornado y Oh, ya. estoy viviendo en Cochabamba, muy feliz de haberlo hecho, a pesar de que todos me dicen cómo todos se quieren ir y tú regresas. Bueno, yo, yo nunca Cierto. me fui en realidad y era un destino cantado el que yo tenía que regresar al lugar que más quiero, que es el lugar de mi infancia, el lugar de mis padres, por supuesto. Ujú. Hablemos de trabajo. ¿Qué actividades has desarrollado en Denver? Bueno, en todo el periodo norteamericano he hecho de todo, ¿no? Trabajos de limpieza, trabajos en Washington, D.C., descargaba camiones, entonces un trabajo de estibador. Uh, en Denver también. Después empecé a trabajar en un puesto de manejo ya dentro del periódico local, el Denver Post.
en el área de circulación, ya un trabajo mejor, digamos. Pero no he incursionado en la academia, en nada. Mi vida ha sido siempre un trabajo eh, como diríamos, un trabajo, el de un trabajador, de un obrero, como quieras llamarlo. Ujú. Y cómo esto ha influido en tu vida, pero también en la literatura, en el hábito de escribir. Muchísimo, Constantino, porque en realidad la vida y las vivencias están ahí afuera con la gente que trabaja. No creo que hubiera tenido muchas experiencias trabajando con catedráticos, hubiera sido muy limitado. Eh, Agradezco siempre a la vida el poder haber trabajado en lo que trabajé y haber conocido gente de todas partes, diferentes etnias, africanos, asiáticos, europeos, latinos, americanos. Aprendí mucho de eso y por supuesto se refleja en mis páginas todo. ¿Hay alguna anécdota de tu trabajo en Denver que te gustaría compartir con el público? Bueno, muchísimas anécdotas como interesantes, como cuando hubo los conflictos en Europa con Gorbachev, como primero empezaron a llegar los rusos a Denver. Yo ya tenía una posición de manejo en el periódico, entonces estaba en la capacidad de contratar gente, refugiados rusos, que llenaron los lugares de trabajo entonces, donde no había mexicanos o latinoamericanos. Después vinieron los bosnios, los refugiados de la guerra de Bosnia. Lo mismo, experiencias para mí increíbles de escuchar y vivir con esta gente, escuchando lo que contaban de los conflictos en sus países. Ah, buenísimo. Ahora, entre tus publicaciones relativamente recientes está el Diario del Divorcio, Feber. ¿Podrías señalarnos qué temáticas se abordan en estos libros? Ya, bueno, literalmente es el diario del divorcio. Cuando me separé de mi esposa en el 2018 decidí viajar y Ujú. viajé por 5 países de Europa. Es decir, dejé todo prácticamente el trabajo y decidí irme. Inglaterra, Portugal, España, Italia y Ucrania. Y estos son textos breves que hablan de todo, de la guerra, de arte, de las ciudades, de mujeres, de todo. Y es, como dije, literalmente el diario de un divorcio. Es un libro de viajes, ¿no? Pero es un libro de viajes cuya motivación fue justamente un divorcio. Ujú. Bueno, revisando material tuyo, encontré que habías trabajado también como traductor y escritor de cuentos infantiles. ¿Cómo se te inspiró desarrollar estas habilidades? Sí, una empresa editorial grande de Chicago entonces me contactó para traducir libros de niños del inglés al español y también para escribir libros de niños en español y traducirlos al inglés. Fue una experiencia buena y económicamente también, Ujú. porque entonces, y creo que todavía sigue así, se pagaba mucho por ese tipo de trabajo. Y era completamente diferente a lo que yo hacía en mi vida con el trabajo manual, ¿no? Ujú. Pero en Bolivia también has recibido un premio, el Premio Nacional a la Novela, si puede ser, Sí, Premio Nacional de Novela, sí. ¿verdad? El ¿Qué año tal? 2011. 2011.
2011. Tuviste que venir a Cochabamba para recibir el premio. A La Paz, sí. Sí, A La Paz. escribí el libro en Estados Unidos y un amigo me informó que lo había ganado, entonces fui a La Paz a recibirlo ese año y di un pequeño discurso en la subsecretaría de Cultura entonces. Y bueno, no, fue un libro lleno de controversias entonces, porque yo era crítico del gobierno. Entonces el periódico gubernamental quería que me quitaran el premio y cosas así. Felizmente no pasó a mayores. Es un periodo del MAS, ¿verdad? Exacto, Del exacto. movimiento al socialismo. Sí, sí. Bueno, ahora ya mirando un poco hacia atrás, ¿qué momentos destacarías, Claudio, como gratificantes en tu carrera, en tu vida personal, pero también en el ámbito literario? Muchos, Constantino. En realidad no soy un hombre que se queje de su destino. Eh, He tenido, por decirlo así, una vida dura en cuanto al trabajo. He realizado trabajos físicos muy duros, entonces no podríamos decir que era un lecho de rosas eso, pero para mí siempre y cualquier trabajo que hice ha sido motivo de curiosidad, de asombro, de aprendizaje. Entonces, en términos generales, toda mi vida de trabajo ha sido una vida fructífera y destaco cada instante de ella, incluso los momentos dolorosos o tristes, todo bienvenido y todo bien recordado. Sí. Ahora, producir libros en Bolivia no es muy fácil. ¿Cómo has desarrollado para cubrir el tema económico, el financiamiento? Bueno, es otra cosa en la que he tenido mucha suerte. Ajá, Empecé a escribir en prensa, en Presencia Literaria, el año 84, gracias a que Gaby Vallejo, que era mi profesora en la universidad, me introdujo al padre Juan Quirós, que era el director de de presencia. Presencia Literaria, que me publicaba con bastante asiduidad en el suplemento literario. Así fui haciéndome un bagaje de cierta fama, digamos. Entonces empezaron a publicarme en otros periódicos también, en Hoy, en El Deber. Mucha suerte, no he tenido que invertir ningún dinero en publicar. Ahora con la publicación de mi obra completa es una decisión y una iniciativa de Willy Camacho, el editor de 3600, que me propuso hacer esto. Entonces, ¿qué más suerte puede tener un escritor que esa, no? Y Pues, soy agradecido en ese sentido a mucha gente y a la vida misma. bueno, ¿y en qué consiste esa publicación de 3600? Ya ellos están publicando la obra completa. Hasta ahora Mm, tenemos ya 10 volúmenes publicados. Eh, las 4 novelas están ahí uh, y otros libros de unas compilaciones. El proyecto es hacerlo hasta, bueno, hasta que me muera. Tenemos ya proyectados un inmenso volumen de 25 libros hasta ahora, uf. ¿no? Que es grandísimo y hasta que me muera aumentaré pues 5 más, algo así, ¿no? Sí. Bueno, ¿tus libros se difunden en Bolivia? Sí, hay difusión. Además, he visto haciendo una investigación, una revisión de las universidades norteamericanas, Mm, sus bibliotecas,
todas estas grandes, puedes hablar de Harvard, Columbia, Berkeley, todas, si revisas su listado de la biblioteca universitaria, tienen 90% o 100% de mis libros. Entonces hay una difusión. Eso es por si a alguien le interesa estudiar. Y sucedió en Carolina del Norte, donde hicieron una tesis sobre justamente Muerta Ciudad Viva, una tesis que hacía un paralelismo entre Muerta Ciudad Viva y Juan de la Rosa, muy, muy interesante. Claudio, ¿qué se siente ser un escritor? Pero además escritor del testimonio, de la bibliografía, de la vida. Bueno, nada diferente, Constantino, porque en realidad muchísima de la gente con la que he trabajado a lo largo de 35 años jamás ha sabido que yo escribía, ¿no? Porque no consideré necesario decir a mis compañeros albañiles que yo escribía libros, no, no veía la necesidad. Y entonces para mí es parte de la vida, una parte, es otro tipo de trabajo que uno tiene, el de ser escritor, no es otro oficio. Ahora, en Cochabamba, ¿dónde se pueden encontrar tus libros? No he buscado, Constantín, supongo que en las mayores librerías de Cochabamba hay, como ahora todo es digital, yo sé que Sí, posiblemente la mayor venta que haya sea de manera digital, digital. a través de Bembo o algo así. Sí, ¿Ya has incursionado en estas sí, sí, alternativas digitales? sí, sí. Y Ah, también en Amazon hay algunos libros míos en, en varios lugares similares. bueno. ¿Y el público norteamericano es también de tu interés? Ah, yo creo que sí, al menos, como no han sido traducidos mis libros, al menos para gente que tiene el idioma español como primario. Mm. No sé, por supuesto, creo que en España han sido son más accesibles mis libros que en Estados Unidos. Ajá. Ahora hablemos un poco del futuro. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? Ya, yo me jubilé el año pasado, Constantino, luego de 35 duros años de trabajo. Uh, Felizmente, al jubilarme en los Estados Unidos, el monto que recibo es mayor, por supuesto, a cualquier jubilado en nuestro país, Mm. lo que me permite vivir en Cochabamba sin preocuparme del aspecto económico. Entonces, lo que estoy haciendo es que Cochabamba sea más o menos un centro de operaciones para mí, desde donde quiero viajar al menos a 2, 3, 4 países por año, a los que quiero ir con mi computadora y dedicarme solamente a escribir. Ese es mi proyecto de vida en Bolivia. Buenísimo. Ya jubilado y de vuelta a Cochabamba, estarás muy inmerso además en toda la actividad literaria. Claro, no siempre asisto a las presentaciones, pero sí estoy muy al tanto de lo que se está produciendo en el país, felizmente. Creo que es Bueno. muy rico, además. Ahora, Claudio, ¿qué podemos esperar de ti aquí en Cochabamba y en el futuro? Bueno, una producción mayor de libros. Por supuesto, voy a compilar textos antiguos y voy a seguir escribiendo textos breves, pero sobre todo quiero, a partir del 2025, dedicarme a la novela, que es el género literario que, que más, al que más accede la gente, ¿no? Y quizá participar en algún premio, veremos
pero tengo proyectos, tengo novelas ya empezadas que voy a desarrollarlas en Cochabamba. Ujú, qué bueno. Ahora, ¿qué dice tu familia de tu retorno a Cochabamba? Muy contentos los hermanos que viven ahí, mis hijas que viven todavía en Denver, trabajan aquí, han sido mi mayor apoyo para regresar a Cochabamba. Ellas saben cuán íntimo es eso para mí y a pesar de la inmensa tristeza de despedirme, han sido las mayores impulsoras de mi retorno a Cochabamba. Ah, qué bueno. Ahora, ¿y los amigos? ¿Qué dicen los amigos? Sí, bueno, quedan muchos en Cochabamba, aunque la mayoría, como yo, emigró. Es toda una generación que nos Ah, fuimos, pero muchos han hecho y están haciendo lo que he hecho yo, jubilarse en los Estados Unidos sobre todo y retornar al país, a Bolivia. ¿y el círculo literario en el que te vas a desenvolver acá en Cochabamba? Bueno, tengo mucho contacto sobre todo con los jóvenes escritores del Alto, que Ujú. es una beta muy rica de la literatura nacional, y con muchos otros escritores que también viven en el extranjero o están en el país. Con la tecnología ahora hay una facilidad increíble de poder comunicarse, intercambiar ideas. A propósito de jóvenes escritores, ¿qué consejos les darías, Claudio, para que sigan en esta actividad que prácticamente copa su tiempo? Sí, bueno, yo creo que la vida, el vivir y vivir con intensidad es la mejor escuela de la literatura. Y a mí siempre me ha gustado la literatura norteamericana, que es una literatura eh, salida no de académicos, sino de obreros, de barrenderos, de boxeadores, de gente así que hizo literatura en los Estados Unidos. Es decir, la experiencia de vida como fuente literaria. Eso me gusta con los escritores de El Alto, porque ya su propia experiencia de vida es muy rica desde que nacen. Entonces, al leerlos, uno se da cuenta de cómo ha influido la vida misma en su literatura y uno al leerlos se da cuenta de que no están inventando nada, ¿no? Están hablando de lo que saben y eso es muy bueno. Bueno, Claudio, ya para concluir la entrevista, a tiempo de agradecerte, quiero pedirte que te despidas del público que verá Memorias que Perduran. Muy bien, gracias sobre todo Constantino, José, otra vez por la entrevista y qué bueno que tengas este programa y que se pueda ver las opiniones de un escritor nacional. Me despido de tu público con mucho afecto, cariño. Ojalá sea interesante para ellos esto que hemos hablado hoy aquí. No, seguro que sí, Claudio, porque el programa trata precisamente de recoger historias de vida como la tuya, que por cierto decías no ha sido muy fácil, pero que has ido encontrando entre tus habilidades el ámbito de la literatura, de la novela y el convertirte en un escritor, además que tiene una muy buena cantidad de libros. Sí, Entonces, sí. eso es importante destacar. Gracias, Claudio, Constantino. un abrazo, gracias. Gran abrazo, sí. Bueno, Hasta pronto. ha sido grato hablar con Claudio Ferrufino Coqueñot, escritor que por un tiempo vivió en Cochabamba, en Bolivia, y luego se trasladó a los Estados Unidos, primero Washington y luego Denver, país donde transcurrió un promedio de 35 años. Nos ha contado además, la etapa de la jubilación y su retorno a Cochabamba, donde irá desarrollando también
actividad literaria y escribiendo libros. Ha sido pues grato compartir con ustedes esta entrevista. Nos veremos en el próximo programa. Claudio, un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Constantino. Otro abrazo. Chao. Chao. Gracias.